Ya, miren, vamos a recordar, ¿ya? Y también para los que llegan tarde y a veces no escuchan, ¿no? Como algunos por ahí que estoy mirando, no quiero decir su nombre. Miren, el tercer militarismo, para acordarnos todos, es una etapa que abarca el siglo pasado. El siglo pasado es el siglo XX, ¿no? Y en esta etapa se va a dar desde el año, escuchen, 1930 a 1980, o sea, en 50 años, la mitad del siglo pasado, no 50 años, un siglo tiene 100 años, ¿no? Entonces, la mitad del siglo pasado se caracteriza por una serie de gobiernos militares que tuvo el Perú, ¿ya? ¿Estás atento, infante? A ver, esos tres, por favor. ¿Ya? Entonces, desde 1930 hasta 1980 se van a dar estos gobiernos militares donde van a tomar el poder por la fuerza, que van a sacar, no por la fuerza, a gobiernos que habían sido elegidos democráticamente por voluntad popular, ¿no? También, característica del tercer militarismo, aparte de lo que ya dije, es que no es una etapa continua, ¿recuerdan? No es que empezó en 1930 y hasta 1980, 50 años seguidos hubo gobiernos militares, no. ¿Recuerdan que dije que hubo periodos de gobiernos militares, como también hubo periodos de gobiernos democráticos? ¿Ya? Se intercalaban, ¿no? Es una etapa muy convulsionada. ¿Estoy siendo claro? En los años 30, que es la etapa que estamos viendo, que es el inicio del tercer militarismo, hubo 2 presidentes militares y 1 democrático. En los años 40 hubo un presidente militar. En los años 50 hubo otro presidente militar. En los años 60 hubo 3 presidentes militares y 1 democrático. Y así se van a ir alternando. En los años 70, de 1970 a 1980, sí fue 10 años de gobiernos militares. No hubo ni un solo gobierno democrático. Y es ahí también, en 1980, donde acaba el tercer militarismo, y desde ese año hasta ahora, 2022, son 42 años que han pasado, ¿sí, no? 42, sí. Son 42 años que han pasado, no hemos tenido ningún gobierno militar, o sea, desde ese año hasta ahora hemos tenido transiciones democráticas. Quiera Dios que no ocurra eso, porque eso, dependiendo de qué personaje o qué militar sea el que gobierne, pues trae o va a traer muchos problemas, ¿no?, a nuestro país. Pero con la salvedad de que el año 1990, hace 32 años, ingresó al gobierno del Perú, elegido democráticamente, el señor Alberto Fujimori. Fue elegido presidente del Perú, pero luego se volvió un dictador porque cambiaba las leyes a su conveniencia y se quedó hasta el 2001, o sea, gobernó 11 años. Esa etapa se le llama el Fujimorato, ¿no? Pero no le consideramos dentro del tercer militarismo porque él fue elegido, primero fue elegido por el pueblo, o engañó a toda la gente y toda la gente votó por él, por los incautos, y luego ya él aprovechó que tenía el poder para hacer todo lo que hizo en el Perú durante los años 90, ¿no? Por eso está en la cárcel. ¿Saben, no? ¿Saben quién es Fujimori, no? No, él ahorita está en la cárcel. ¿No sale? No, todavía no sale. Supuestamente había salido porque estaba enfermo. Lo sacan porque está, creo que tiene varias enfermedades, no sé. Bueno, entonces, en los años 30, y lo estamos viendo el gobierno de Sánchez Cerro, va a haber un enfrentamiento, y precisamente la plática que voy a dar hoy día hay una lectura sobre ese enfrentamiento, ¿no? Va a haber prácticamente una guerra interna o guerra civil entre el gobierno militar de Sánchez Cerro y el partido aprista. El partido aprista, como ya hemos visto, surgió durante el oncenio, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en México, luego regresó al Perú y va a haber un enfrentamiento, ¿no? Sobre todo porque
sospechas de fraude, o el APRA acusó al gobierno de Sánchez Cerro de fraude en las elecciones, entonces va a haber un enfrentamiento, va a haber matanzas, va a haber muertes y finalmente un aprista va a asesinar al presidente Sánchez Cerro, ¿no? Justo cuando se iba a iniciar una guerra, cuando el Perú ya le había declarado la guerra a Colombia en esa época, ¿no? Y ahí es donde es asesinado, ¿no? Va a haber la masacre de una comisaría en Trujillo, donde los apristas asesinan a todos los policías que estaban dentro de esa comisaría, y en respuesta llega el ejército todo al norte y los apristas son capturados y fusilados en la ruina de Chanchán, ¿no? Y en esa época pues era peligroso ser aprista, en esa época, ¿no? Los apristas eran perseguidos en esa época. Y los apristas también tomaban venganza, ¿no? de gente allegada al gobierno de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro es asesinado por un aprista. ¿Cómo se llama el aprista que asesina a Sánchez Cerro? Lo mencioné la semana pasada. Incluso dije que no era familia mía. Mendoza. Abelardo Mendoza Ley, ¿no? Abelardo Mendoza Ley, el asesino de un joven aprista que asesinó al presidente cuando salía de lo que actualmente es Campo de Marte, ¿no? En esa época que era un hipódromo, ¿no? Ahí estaba concentrado el ejército que iba a viajar a la guerra que se iba a dar con Colombia, perdón. Al morir Sánchez Cerro toma el poder Benavides, otro militar, o sea, ahí eran gobiernos militares, pero solamente iba a gobernar hasta 1936, o sea, hasta el fin del gobierno de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro tenía que gobernar hasta el 36, pero como fue asesinado, toma el poder su vicepresidente, que era otro militar, que era Benavides. Escuchen, ¿qué pasó? 1936, Benavides convoca elecciones, y ahora sí el pueblo iba a elegir a un nuevo presidente, pero el APRA no podía participar, ¿no? Si hubiera participado hubiera ganado, porque en esa época Víctor Raúl de la Torre era muy popular, ¿no? Tenía sus lemas izquierdistas, sus lemas anti-Estados Unidos, en contra de Estados Unidos, entonces era muy popular, muy seguido por el pueblo, por las clases populares, ¿no? Pero los militares de esa época se encargaron de vetar. ¿Saben lo que quiere decir la palabra vetar? ¿No? O sea, quedó anulado ese partido. Ese partido no podía participar en las elecciones. Entonces, ¿quién se presenta a las elecciones? Un candidato del partido civil que ya estaba agonizando, que estaba por desaparecer, y otro candidato llamado Eguiguren. Y los apristas deciden apoyar a Eguiguren, ¿no? Luis Eguiguren. Entonces, este personaje iba a ganar, porque basta que Víctor Raúl diga, váyanse a la izquierda, todos iban a la izquierda, váyanse a la derecha, váyanse a la derecha, porque era muy popular en ese época. Y Víctor Raúl dijo que voten por Eguiguren, ¿no? Entonces, los militares, Benavides, no querían que algún partido que tenga que ver con los apristas o apoyado por los apristas llegue al poder y anulan las elecciones. Se anulan las elecciones del 36 y Benavides prorroga su gobierno por la fuerza 3 años más, hasta 1939, ¿no? Donde ya por fin termina la primera etapa del tercer militarismo. Justo cuando empieza en Europa la Segunda Guerra Mundial. Ese año empieza la Segunda Guerra Mundial y se habla mucho de que si Benavides hubiera seguido gobernando el Perú iba a apoyar a Alemania. O sea, los niños iban a ir del lado de los malos, como se les conoce, ¿no? De Alemania, de Italia, ¿no? Porque Benavides era admirador de Hitler, que era admirador de Mussolini, que era el que gobernaba Italia, ¿no? Que eran los dos locos, ¿no? Que iniciaron esta guerra, ¿no? Pero Benavides terminó su gobierno justo cuando comenzaba esta guerra, ¿no? Gracias a Dios, si no el Perú se hubiera visto arrastrado de repente a esta guerra, ¿no? Como una de las guerras más desastrosas que ha tenido la humanidad. Muy bien, vamos ahora a copiar lo que les voy a decir.